La semiótica, eh, trabajamos semiótica general, que es como una semiótica introductoria, trabajo semiótica de la imagen y semiótica sociocultural. En el programa de comunicación trabajamos expresión gráfica y semiótica. Bueno, por eso es que me imagino que me invitaron acá a contextualizarlos un poco a ustedes. El diagnóstico general es el problema de la lectura crítica. No sé, bueno, que definitivamente Colombia se rajó, en algún titular leí, Colombia se rajó en las pruebas Saber Pro en temas de lectura crítica. Eso es sabido. Y el problema no solamente radica en la universidad, sino que también radica en los entrenamientos de las propias escuelas, desde las etapas iniciales del preescolar, donde ya los niños comienzan a tener un tipo de contacto con el lenguaje ya de manera sistemática, porque uno desde que nace tiene contacto con el lenguaje, pero ya salen a aprenderlo. Ya desde ese momento se puede activar, o sea, estimular el pensamiento crítico, pero creo que, o sea, los problemas que diagnostican este asunto son varios. El primero creo que es la educación tradicional, ¿no? Ahora se ha hablado y se profundiza el tema de la lectura crítica, que hay que leer críticamente, claro que sí, sobre todo porque el potencial de lectura de hoy es mucho mayor, ¿eh? Demasiado. A pesar de que no siempre estamos leyendo libros, estamos permanentemente leyendo WhatsApp, leyendo noticias, leyendo redes sociales, todo eso contenido que aparece de modo distinto en las diferentes plataformas. Entonces, si hay lectura, pero no hay lectura crítica. Y por un lado, bueno, estamos digamos, expuestos a demasiados contenidos con pocos recursos para entender las informaciones y entonces no sabemos leer informaciones. Por ejemplo, no sabemos reconocer las noticias falsas, lo que llamamos las fake news, donde hay unas pautas que nos pueden ayudar a reconocer noticias falsas, como generalmente son noticias tremendistas, generalmente tienen problemas ortográficos, los hacen de cualquier manera, no tienen fuentes, esas noticias falsas no van a una fuente confiable, no tienen fechas, y todo esto, ¿no? Lo hacen anónima. Entonces, este tipo de fenómenos que se está dando en la comunicación masiva es la ligereza con la que nosotros leemos, apenas recibimos unos cuantos señales, inmediatamente inferimos por otro lado, y eso lo que muestra a veces es una falta de entrenamiento al tema de la lectura crítica. Entonces, son varios problemas. El primero que estoy tratando de mostrar es que hoy leemos todo el tiempo, estamos leyendo todo el tiempo. No importa si son lecturas complejas o lecturas simples, pero lo estamos haciendo. Y todos esos mensajes no siempre los sabemos leer. Lo otro es que el método, o sea, si bien en la teoría se llega a la conclusión de que tenemos que el fin último de estas carreras, sobre todo estas carreras discursivas, filosofía, historia, lenguas extranjeras, lingüística y literatura, donde se supone que los estudiantes deben salir como lectores críticos, eh, no sucede, ¿verdad? Entonces, ese fin último que ha trazado la escuela y que ha trazado la universidad, que los estudiantes sean críticos a la hora de leer cualquier forma de texto. Recuerden que texto no solamente son esas tramas verbales, sino de otras naturalezas. Por eso estamos aquí. Aparece pues toda esta situación. Una parte es el tema de la metodología a nivel nacional. Nos ha costado trabajo transformar los métodos con los cuales estamos educando, pero ya las teorías siempre van delante y las prácticas siempre van atrasadas. Entonces las teorías van, ya llegaron a la conclusión de que hay que leer críticamente, de lo que hay que plantear en las clases son problemas que ya uno no puede ir con una lista de temas y desarrollos, sino que esas temáticas tienen que confrontar al estudiante a problemáticas y que
además de haber entendido los contenidos, el estudiante tiene que salir con muchas interrogantes, porque son los interrogantes los que permiten comenzar a querer pensar en otras cosas, a que el conocimiento fluya, se mueva, se transforme, ¿sí? Son las preguntas, ya eso se sabe en la ciencia, que para poder llegar a un conocimiento tiene que basarse en las preguntas. Entonces, la educación, tanto en las escuelas como en las universidades, tienen el desafío de plantear siempre problemas a la hora de desarrollar un tema, y generar preguntas, estimular interrogantes en los estudiantes. Y eso va a ser como uno de los caminos por los cuales los estudiantes se van a volver más críticos. Uno de los caminos, porque el otro está en hacer lecturas críticas, ¿sí? En estudiar, en entrenar la mente para eso. Entonces, por un lado, quiero decir que para que tengan algún tipo de motivación, deben aprovechar estas pruebas cuando las hagan, deben aprovecharla para hacerse un diagnóstico consciente de ustedes mismos, de verdad qué tan bien, qué tan mal estoy ya en pleno séptimo, octavo, noveno, décimo semestre. O sea, vamos a ver si se cumplieron esos requisitos. Primero, una necesidad de que deben de saber ustedes, que aprovechando ese tipo de pruebas que le aplica el Estado, de mirar cuál es su propio entrenamiento, una mirada introspectiva, una mirada concienzuda de ustedes. Y segundo, recordar que cuando ustedes se gradúen en la Facultad de Ciencias Humanas, en cada uno de estos programas que están vinculados a la facultad, es que van a estar graduados para toda la vida. No es que mañana me cambio de facultad, no, van a estar graduados en el programa de lingüística, el programa de filosofía, o el programa de historia, o el programa de lenguas extranjeras. Y en la medida en que a todos los estudiantes les vaya mal o les vaya bien en las pruebas diagnósticas, esta que va midiendo los conocimientos, siempre estará el estigma de que es una facultad en declive porque los resultados que arrojan no son buenos. Entonces, yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Humanas, del programa de Lingüística y Literatura. Cuando yo me gradué no había pruebas de estas saber, pero cada vez que a ustedes les vaya bien, le va bien a la facultad donde yo soy egresada. Entonces también tengo parte de interés para que les vaya bien. Quería pues decirles que este espacio es un espacio sobre todo, a mi modo de ver, de motivación, porque yo quiero ser clara. Es difícil que ustedes después de este curso, no digamos curso porque curso ya es una palabra más ambiciosa, después de este espacio donde van a recordar cosas o donde van a aprender algunas otras, es como para ambientar, como para que ustedes entren como en ese ambiente, pero automáticamente no pueden salir como lectores críticos. Si ustedes no han seguido los pasos de poco a poco que se han venido requiriendo cada vez que les ha tocado enfrentarse a una lectura y han desarrollado ese tipo de interpretaciones, difícilmente lo vamos a lograr en un día, ¿sí? Ahora, no van a decir, bueno, entonces me voy a salir porque no voy a salir lector crítico. La otra parte es que se van a motivar, ¿no? Les voy a dar como unos elementos para que ustedes no lleguen a una prueba y de pronto lleguen desorientados, tengan un cuestionario y empiecen, porque eso no ayuda en nada, ¿no? Sobre los textos, hay dos modalidades en la parte de lectura crítica, y una de esas es los textos discontinuos, porque se supone que hay unos textos continuos, claro que sí. Bueno, entonces yo me asomé a los tales textos discontinuos, y no solamente son imágenes, o sea, imágenes en el sentido de publicidades, imágenes informativas, obras de artes, sino que estamos hablando de cuadros, infografías, tablas. Y bueno, yo no soy especialista en leer tablas ni nada de eso, sino que trabajo en el área del lenguaje,
trabajo en el área de la semiótica, estoy entrenada para dar clases sobre los códigos y todo lo que va a tratar sobre esos discontinuos textos este, no son más que códigos. Entonces, en la medida de las posibilidades que yo tenga, voy a guiarlos. Organicé un repertorio de imágenes para que las miráramos y comenzáramos como a pensar en eso. Aquí primero vamos a contextualizarla, vamos a ver qué es eso. Les dicen que en las pruebas Saber Pro les van a encontrar un módulo que se llama lectura crítica, que es de lo que hemos estado hablando todo este momento. Y vamos a revisar, vamos a tener paciencia. A mí no me gusta estar leyendo tanto, yo enseño a leer imágenes, leyendo tanto aquí en la pantalla. Me gusta leer mis libros. Dice, este módulo evalúa las capacidades de entender, oigan bien, o sea, no solamente es ver, decodificar, sino entender, interpretar y evaluar. Cuando están hablando de evaluar, significa que ustedes tengan la capacidad de desarrollar una valoración sobre eso. Eso ya eso implica la lectura crítica. Textos que puedan encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. ¿Qué le están planteando aquí? Que aquí van a hablar de dos registros. Tanto puede ser cualquier texto de eso, de una publicidad que es menos especializado, y un libro de filosofía moral o de figuras críticas en la literatura, en fin. Entonces, como ámbitos académicos no especializados, el propósito es establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema tratado. Estamos hablando entonces de un estudiante ideal que debería, cuando haya pasado por una carrera, tener un mínimo de postura crítica frente a cualquier plano expresivo que lea, ¿no? Entonces dice, las competencias evaluadas. De acuerdo con el marco de referencia, este módulo evalúa 3 competencias. Las 2 primeras se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea a nivel local y global. Ahí aparecen 2 conceptos nuevos. Dice, y la tercera a la aproximación propiamente crítica frente al texto, ¿no? Entonces, ¿qué está planteando? Que primero deben de reconocer todos esos elementos prácticos que aparecen en la lectura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un texto verbal, tienen que saber los conceptos, cuando desarrollan un argumento, cuando están frente a una descripción, frente a una narración, cualquier tipo de elementos locales. En el caso de la imagen, si están frente a un símbolo, si están frente a una gráfica, ¿sí? Los elementos locales. O globales, cuando les están hablando de global, ya se refiere que sean capaces de conectar todos esos elementos discriminados o particulares con un sentido general, con una línea, digamos, normal del texto. Dice, y la tercera, a la aproximación propiamente crítica frente al texto. Estas competencias representan de manera general algunas de las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. Por otra parte, las competencias se evalúan mediante textos que difieren en su tipo y propósito. La razón para esto es que, si bien la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares del texto. Sí, entonces acá están hablando de que, están planteando que todos ustedes deben tener un mínimo sentido crítico, y eso es lo que ustedes, cuando vayan a hacer su prueba, van a diagnosticar cuando les den los resultados. Estas competencias incluyen la capacidad de identificar, ya lo han dicho varias veces, y entender los elementos, ideas, afirmaciones y demás de elementos locales. Su evaluación está entonces dirigida a la comprensión del significado de palabras, que ustedes sean capaces, en el momento de leer las palabras, que las vayan relacionando con las otras, ¿sí? Expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto. En ausencia de esta competencia, no es posible contar con 2 competencias siguientes, ¿sí? O sea, con las globales y con la capacidad de evaluar. Bueno, desagregado de la primera competencia, dice competencia y evidencia, identifica y entiende los contenidos locales que conforman el texto. Las evidencias, dice, entiende el significado de los elementos locales que constituyen el texto, identifica los eventos narrados de la manera explícita en un texto. O sea,
Pueden ustedes identificar cuando ustedes lean si el texto es literario, ya estamos hablando cuando ya tiene un componente estético, ¿sí? Que no estamos hablando de una noticia que solamente va a contarnos algo que ya pasó realmente, no que se le está imaginando el autor, sino que están hablando ya de un texto que tenga unos efectos estéticos, que tenga en este caso, si es de estructura poética o es de estructura narrativa, tiene que tener algún tipo de efectos de belleza que genere esa percepción literaria, ¿no? Descriptivo, cuando se está hablando de la descripción o se está dando propiedad de las cosas, que ustedes sean capaces de reconocer, por ejemplo, una caricatura o un cómic. Hay veces que confundimos caricatura con cómic y resulta que son dos cosas que comparten mucho del código, pero son diferentes. Y los personajes involucrados sí los hay. Entonces dice reflexionar a partir de un texto y evaluar sus contenidos. De reflexionar a partir de un texto y evaluar, bueno, lo que dice arriba. Entonces se establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto. ¿Sí? Está un poco repitiendo. Pero nosotros ahora les voy a mostrar un cuadrito para recordarles que uno tiene que saber reconocer los enunciados y darles un poco pautas para esto. Cuando ustedes conozcan, por ejemplo, la modalidad de los textos, ¿no? Si son argumentativos, expositivos, si les muestran un fragmento de un ensayo puede tener textos descriptivos, expositivos, argumentativos, en fin. Pero hay unas pautas muy específicas que les permite detectar si, por ejemplo, están dando razones, están dando causas y efectos, ¿sí? Si están tratando de desarrollar algún tipo de argumento o están exponiendo, que se refiere a conceptualizar, describir alguna situación, ¿no? Establece relaciones entre el texto y otros textos o enunciados. Esa es la capacidad de establecer inferencias, capacidad de establecer lo que uno llama, o sea, de detectar, por ejemplo, las relaciones intertextuales de un texto. Ustedes saben que un texto no es como el resultado absoluto de las ideas de un autor, sino que es un diálogo con otros textos, ya sea para conversar con ellos de manera, digamos, en la que se acoplen, en la que fundamente lo que se está diciendo o está contrastándolo o ese texto lo está cuestionando aquello con lo que está dialogando, que está por fuera, pero que tiene contenido. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta, tener en cuenta que los textos son dialógicos, que los textos son intertextuales. ¿Qué significa? Repito, que en ellos hay diálogos de discursos que vienen de otros discursos y que hay que saber inmediatamente detectar si se está cuestionando ese discurso, si se está profundizando, si se está, ¿cómo les digo yo? En este caso, reevaluando, bueno, en fin, reconocer las estrategias discursivas de un texto. Bueno, como nosotros vamos a trabajar texto discursivo, yo les voy a mostrar algunas estrategias. Voy a mostrarles un cuadro que les va a permitir ayudar. Dice, contextualiza adecuadamente un texto o la información del contenido. O sea, tienen que ser capaces de esto mismo, ¿no? De que eso que están leyendo dentro de ese universo cerrado, no es cerrado realmente, ustedes puedan tener ideas, conocimientos que ayuden a darle contexto a eso que están viendo. Bueno, entonces aquí ya aparece las nociones de texto continuo. ¿Sí? Dicen los tipos de textos. Esto ya son otros profes los que lo van a ayudar, ¿no? Los textos continuos. Pero aquí ya podemos entender que son las novelas, los cuentos, la poesía, la canción, la dramaturgia, ensayo, columna de opinión, crónica. Pueden ser de tipo literario, pueden ser de tipo informativo, o pueden ser también de tipo científico, en fin, falta un poquito más
En cambio, los textos discontinuos, la palabra lo dice. Los continuos son los textos verbales, así como esta franja que está aquí abajo que dice debido a las limitaciones prácticas, los textos utilizados. Bueno, eso es continuo, que está leído de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y que cada palabra va estableciendo una relación lógica con la que sigue hasta lograr un sentido global del texto. A diferencia de los textos discontinuos, como caricaturas, cómics, tablas y todo este tipo de otras formas de textos discontinuos, como dice acá, como etiquetas, infografías, diagramas, tablas, avisos publicitarios, manuales, reglamentos, como tienen otra función comunicativa, entonces están organizados de otro modo. Ahora, ¿en qué deben de estar ustedes entrenados? En aprender a usar el ojo como elemento con el cual perciben y a llegar a su mente, ya la parte cognitiva, de detectar cuáles son las señales de los textos. Es bien importante caer en la cuenta que, como yo trabajo la semiótica enseñamos que son tramas semióticas, son tramas llenas de signos. Entonces, cuando ustedes tienen un texto lineal, es bien importante cuando las palabras indican cosas, los conectores son señales de cosas, por consiguiente ya sabe uno qué es lo que viene, en conclusión ya sabe uno de lo que viene, en contraste con, ahora para, como adición a, ¿sí? Como ampliación de, todas esas formas son señales de tránsito, que si ustedes no aprenden a ver eso como signo y a inferir qué es lo que sigue, entonces tienen que entrenarse más en la lectura. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con los textos discontinuos. Las líneas, los círculos, los colores, la manera como están organizadas espacialmente, ya son señales de cosas. Porque nuestra mente ya sabe que lo que está arriba posiblemente es principal o inicio, lo que está abajo ya está finalizando o es un nivel que está subordinado a otro, lo que está de izquierda a derecha ya nos enseña una pauta de leer. Cuando uno tiene un cuadro, a pesar de que es discontinuo, ya sabe uno que uno enseguida piensa a mirarlo desde arriba, así de la izquierda a derecha. Entonces todo esto tiene que entrenar el ojo. Bueno, ahí también dicen los porcentajes, ¿no? Los discontinuos literarios que se refieren a textos de ficción tienen un 6% y los informativos un 9%, en el caso de los textos discontinuos. La estructura y el módulo, dice, las preguntas de este módulo están distribuidas por competencias como se evidencia en la tabla 9, distribución de preguntas como competencia. Dice, o sea, van a evaluarles por competencias. Acuérdense que competencia es cuando ustedes tienen un entrenamiento, una habilidad, y existen muchos tipos de competencias lingüísticas, competencias textuales, competencias comunicativas, competencias enciclopédicas, ¿sí? Y todo esto lo deben de tener ustedes. Competencias gramaticales, tienen que saber leer gramaticalmente cuando hay un verbo conjugado, cuando hay una regla que está bien puesta. Si ustedes no reconocen bien la gramática de un texto, no pueden entender los contenidos locales. Pero también competencia textual les permite a ustedes hacer relación de cuáles son los enunciados, cuál es el enunciado principal, qué son los enunciados que están subordinados al principal, y eso es competencia textual. Comunicativa es cuando son capaces de comunicar eso, ponerlo en escena frente a un circuito comunicativo, a un espectador, en fin. Y así sucesivamente, ¿no? Son como las que más requieren. Competencia enciclopédica, que cuando les están hablando de un texto ya de un discurso específico, de filosofía, de literatura, pues ya ustedes tengan competencia ligada a esto. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global, bueno, tiene que ver con esto mismo, ¿no? Poder reconocer los elementos locales les permite a ustedes también ir relacionando el sentido global del texto. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Creo que también hay una parte escrita en la que ustedes también tienen que desarrollar esa competencia comunicativa. Bueno, yo traje, aquí no tengo citado nada, pero esto fue para este curso que
este espacio que yo estoy compartiendo con ustedes, me tocó buscar una serie de imágenes para ayudarlos, ¿no? Entonces, dice, el lenguaje gráfico es aquel tipo de comunicación que usa gráficos, imágenes, expresiones, matemáticas para expresar y transmitir pensamientos o ideas. Generalmente hay una glotofagia con el tema de la lingüística. Y ustedes que son estudiantes de lingüística, de filosofía, o también si hay alguno de historia o de lengua extranjera, estamos hablando de discursos verbales. Y eso hace que estén centrados en eso. A pesar de que estén el 40, 60, 70% expuestos en el computador, en el internet de su celular, viendo todo el tiempo gráficos, infografías, imágenes, publicidades, este, normalmente están pensando que el sistema rector, o sea, el lenguaje modelizador es la lengua, pero resulta que no es solamente el modelizador, que también hay un lenguaje visual muy fuerte y en esta época está potencializado. O sea, no estamos hablando de la Edad Media, donde estaban, o sea, primero que no había tanto acceso, todo el mundo no tenía acceso a estas formas de expresiones, a la lectura, a la cultura letrada. Solo los letrados, ¿no? La gente que tenía mayores jerarquías sociales. El sujeto popular no tenía solamente acceso a la creencia a través de las oralidades. Sin embargo, siempre han existido las imágenes, pero las imágenes estaban separadas por el arte, ¿sí? Confinadas solamente allá a los pintores y para verlas y contemplarlas. Hoy no, hoy tiene otro papel fundamental. Hoy ustedes no pueden ser ingenuos, no pueden detectar, por ejemplo, no pueden dejar de diferenciar que es un texto ilustrativo, como el primero, que es una infografía donde están tratando de explicar, de poner ideas. Un texto artístico, porque son textos, ¿no? Toda trama tejida de contenidos donde ustedes pueden leer cosas, leer imágenes. Por ejemplo, en un texto artístico visual, como es la obra de arte, como la que está aquí de Renoir, les pueden decir, pueden leer cosas, ¿no? Primero su estilo, es un estilo impresionista por la técnica y las combinaciones de colores, generalmente hay trabajos de colores fríos y cálidos, y sí, pueden trabajar también que el objeto central de la imagen está, bueno, centrado, hay un plano general, bueno, en fin, muchas cosas pueden leer de esto. Y no solamente los textos verbales, de la publicidad también, ¿no? De la publicidad, aquí podríamos ver ilustrativos, artísticos, de diseño gráfico, entonces hay un tema que tiene que ver con el juego de los colores, de qué manera creativa presentan un producto, cómo organizan, si va a tener textos arriba, abajo, si el producto va a estar a un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué tipografía llevan? Y aquí también sigue el tema de las tipografías. La tipografía se refiere a letras. Ustedes saben, las letras son una especie de dibujo, ¿no? Son visuales. Se vuelven texto cuando nosotros las juntamos, pero están viendo imágenes. Las letras son imágenes. Eh, y también son imágenes en nuestra mente, pero están hechas de otra cosa. Entonces, la tipografía también reconocer, hay una semiosis fuerte de la tipografía. El hecho de que haya letras grandes, también de letras pequeñas, ya eso está indicando unos niveles de las cosas. Por ejemplo, aquí el tamaño es igual, está mostrando que tanto el nombre de la obra como del personaje los ponen en el mismo nivel. Hay veces que vende más el nombre, por ejemplo, autores como Humberto Eco, que es un autor de semiótica. Este es un autor que el nombre va, pero en grande, centrado en una tipografía aumentada, porque el que vende es el autor. Puede escribir, ya se murió, pero cualquier cosa se la publicaron, cualquier maricada que escribió. Hay un libro grandísimo donde son solamente pensamientos que él tuvo, pero como lo pensó él, entonces ya el propio nombre ya la gente compra por eso. Entonces, los niveles de la tipografía también son signos que le dan pauta a ustedes para inferir cosas. Bueno, y el tema de las fotografías,
que acá, por ejemplo, los estudiantes de lingüística ya han pasado todos por una semiótica de la imagen, se pueden también leer cosas para el caso de lo digo, lo enfatiza para el caso de los compañeros de filosofía, de historia, bueno, en fin. En la fotografía también se leen los planos, plano general, plano medio, plano, todos estos tipos de planos. Y no solamente eso, sino que se lee, por ejemplo, si se está usando la ley de los tercios para saber qué cosas leer más que otras o qué elementos gráficos o actantes están subordinando a los otros elementos, ya que en una fotografía pueden aparecer personas, pueden aparecer cosas, máquinas, ambiente. Entonces, como la lectura de una imagen es holográfica, no es lineal, no es continua, sino que se lee todo en conjunto con elementos que están repartidos en diferentes partes, eso hace que en las imágenes se utilice la noción del gran tamaño, de usar las cosas en la parte de arriba, de usarlas abajo, de usar ciertos colores, enfatizar, contrastar, bueno, en fin. Bueno, entonces, el lenguaje discontinuo es más complejo que el lenguaje continuo. El lenguaje continuo está hecho su materia prima es el lenguaje verbal. Pero acá estamos hablando de que los textos discontinuos lo constituyen imágenes, textos verbales, números, cuadros, colores y todo eso. Y cada cosa no está de gratis, no está de lujo. Desde algo que está para decorar, por ejemplo, el color rosadito se ve bien en contraste con el negro, eso puede ser estético, pero también el hecho de enumerar para darle una indicación a la persona de que hay un orden de las cosas y que si hay un 3-2 acá arriba, por ejemplo, si hay un número romano en 3, está diciendo que hay una unidad distinta, ¿verdad? Pero si hay un 3-1, ya está hablando de una categoría distinta, que es una tabla estadística, ya viene algo que se desprende del tema general de esta unidad, ¿verdad? De entre varias unidades. Pero acá dentro en este cuadrito habla de cuántos hombres y mujeres. Entonces, uno, contamos la cantidad. Dos, usamos una tabla. Tres, ya está metido en otro nivel de cosas. Entonces, si se dan cuenta, es bien importante eh, entender que cada elemento que está aquí, gráfico, en esta, nada más en esta, digamos, en este plano, eh, está bien organizado. Aquí, por ejemplo, hay algo que está metido en una burbuja abajo, porque cumple otra función informativa. Bueno, entonces el hecho de separar, encuadrar, enumerar, está permitiendo que ustedes lean la información organizadamente, pero tienen que ser capaces de ir detectando con rapidez que el 3-1 significa que en esta unidad 3 van a desprender varias categorías. Bueno, entonces yo ya les dije, no soy experta en tablas, pero me tomé el trabajo de asomarme a ellas para darles a ustedes una ambientación sobre las tablas. En caso tal ustedes se encuentren con una tabla gráfica, no siempre salen. Dice que es una tabla, es un cuadro que se usa para garantizar, clasificar y resumir datos relevantes que se han recolectado con la finalidad de informarse sobre algún tema. Su uso permite registrar, ordenar y resumir los resultados cuantitativos recolectados de alguna variable investigada, así como establecer relaciones entre diversas variables. ¿Sí? Entonces, repito, dice clasificar y resumir datos relevantes. ¿Qué significa? Que lo que está en una tabla no está de más y no está de menos. A diferencia de un texto donde uno puede volver a repetir las cosas, donde uno puede ejemplificar, decir cosas secundarias, en una tabla van al grano. En una tabla está lo que se necesita estar, porque está más ligado al lenguaje numérico, y el lenguaje numérico es muy cuantitativo. Dice, plantean algo, ¿no? ¿Cuántos hombres y mujeres hay en una escuela? Primero, contamos la cantidad de hombres y mujeres de primero a sexto grado.
Usamos una tabla para clasificar, ordenar y registrar la información recolectada. Registramos los datos que se recolectaron en una tabla. Con ella tenemos resumida la información respecto de, bueno, cuántos hombres hay en cada grado. Entonces, ¿qué informaciones para trabajar el tema de los códigos hay que tener? Hay que tener datos de mujeres. Bueno, primero te están dando conceptos, ¿no? Grados, hombres, mujeres, totales. Y te están dando cantidades. Por ejemplo, que hay unos grados de primero a sexto, hay que buscarle una parte en la tabla. Lo otro, y todo esto tiene que ser organizado coherente y cohesivamente, ¿no? Entonces, la cohesión no solamente de los textos verbales. Aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar que se organiza, bueno, el grado, de qué grado van a tomar cada población, y ahí viene, ¿no? Hombres en cada grado cuánto hay, mujeres en cada grado cuánto hay, y los totales de cada grado en hombres y mujeres. La tabla son para organizar cosas, sobre todo valores numéricos. Dice algo más sobre las variables. Bueno, eso que yo estaba hablando de variables, hombres, mujeres y números, grados, eso se llama variables. Ustedes van a encontrar las tablas variables. Cuando ustedes se encuentren con una, ya sea en la prueba o en otro contexto, van a determinar qué variable es la categoría de lo que le quieren mostrar o lo que quieren organizar. Dice, no se puede representar, dice, las variables cualitativas no se pueden representar en números, son de cualidades. Entonces, eso sirve para clasificar nombres, mediciones normales. Entonces, aquí, por ejemplo, dice su fruta favorita del estudiante en la sección A de sexto primaria. Entonces, mango, fresa, todo esto son las cualitativas, variables cualitativas, las de frutas, ¿no? Ordenarse en un tipo de gradación, medición ordinal, los números ordinales, dice nivel de preferencia de los estudiantes de sexto grado, sección A por la lectura. Entonces los números ordinales, ahí los van a encontrar 8, 6, 11. ¿Verdad? Entonces aquí van a encontrar que hay elementos cualitativos como por ejemplo temas. Tema es una variable cualitativa, historia, francés, italiano, bueno, en fin. La variable es cuantitativa, su nombre lo dice, son números. Dice, son el resultado de contar y tomar valores enteros. Ustedes que están metidos en el tema de los verbos, del lenguaje verbal, de pronto a veces hay algunos que se deben ir bien con los números, pero hay que familiarizarse con esto. Entonces, son las variables cuantitativas. Estudiantes de sexto grado, entonces A, B, C, número de estudiantes, 25, 28. Eso es fácil de entender. Variables continuas, diciendo son resultados de medir y expresar números decimales, entonces 25.5. Ustedes que tienen que estar pendiente de si son, por ejemplo, qué tipo de variables van a trabajar, si cuantitativa o cualitativa. Las cuantitativas, si hay números ordinales, si hay números decimales, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿qué es una gráfica estadística? Le están diciendo, no solamente están hablando de variables, ¿sí? Sino que están hablando también o sea, las tablas sirven para establecer estadísticas, para cuantificar alguna tendencia de algo, ¿no? Para tratar de organizar. ¿Para qué se hizo la matemática? Para separar las cosas y organizarlas y para juntarlas también. Dice, es un dibujo utilizado para representar la información recolectada que tiene entre otras funciones, hacer visibles los datos que representa, mostrar los posibles cambios de esos datos del tiempo y el espacio. ¿Sí? Entonces, mire, que hubo un cambio se puede mostrar en una tabla, evidenciar las relaciones que pueden existir entre los datos. Relaciones hay diferentes datos, ¿no? De los que compran, de los que venden, si compran tal cosa, si venden tal otra, entonces, ¿qué relación hay entre la gente que compra la gente joven, que compra la gente adulta? ¿Sí? Sistematizar y sintetizar los datos, que ya se los dije. Es bien importante entender que en una tabla no hay información de más, que es una información esquematizada. Entonces, según el tipo de gráficos, ustedes pueden determinar qué tipo de cosas quieren cuantificar, ¿no? Dice, se usan para comparar cantidades en varias categorías. Entonces van a encontrar que hay gráficas de columnas, ¿sí?
columnas gráficas múltiples. Dice, los estudiantes quieren establecer cuántas mujeres y cuántos hombres están inscritos en sexto grado del listado de cada sección. Entonces aquí lo perfecto son columnas múltiples. En el anterior solamente van a hablar de las mujeres. Usan un tipo de columna porque hay una sola variable. Acá van a hablar de hombres y mujeres, ya hay dos variables, entonces van a hablar de columnas múltiples. Hay gráficas en líneas. Dice, en las escuelas se realizaron concursos de grupos corales, participan 4 grupos, llevarán a cabo 2 presentaciones. Los grupos fueron calificados de 0 a 25 puntos. Se elaborará una gráfica de líneas. A ver, ¿qué va a identificar con esos puntajes de distintos grupos? Las gráficas se pueden observar que en el grupo innovado alcanzó el mayor puntaje. Entonces, las gráficas de línea, para cuando se les presente alguna, sirven para mostrar niveles, no son perfectas para mostrar si la línea sube, si baja, si está por encima, si cayó tal tiempo, si, y así sucesivamente. Dice, las histogramas representan variables continuas o discretas con gran cantidad de datos agrupados en intervalos iguales. Aquí ya van a darse cuenta, por ejemplo, dice, para establecer un programa de salud alimentaria, han pedido que informen acerca de la estatura de los estudiantes de sexto grado. Los histogramas muestran que se encuentran 10 estudiantes que miden en 110 y 120 centímetros, 14 estudiantes. Entonces, aquí, por ejemplo, están hablando de histogramas, donde dicen números de estudiantes, estatura de los estudiantes, y ustedes siempre van a localizar las variables, el tipo de gráfica. Bueno, hay gráficas circulares. Ustedes, los estudiantes, son expertos en gráficas circulares. Yo he visto cuando envían sus informes, cuando hacen en sus reuniones o asambleas las votaciones de estudiantes, entonces inmediatamente lo perfecto para medir estas poblaciones es lo que llaman una naranja, una media, ¿sí? Una torta también le dicen, donde van a encontrar que no es difícil, ¿sí? Lo que están mostrando aquí, por ejemplo, son señales, son indicadores convencionalizados con colores. Están mostrando que el color fucsia es una población que no le gusta y los están guiando además con un número que es el 44%. Que este color rosado así, rosa vieja, tiene 32%, le gusta mucho. Y hay un 24% que les gusta poco, que ya tienen como una especie de rosa camel, ¿qué será yo? Bueno, entonces tiene un tipo de gráfica circular. Bueno, ya vamos a terminar el tema de las gráficas. Yo no soy tampoco experta en esto. Dice, la gráfica, están ahí todavía, ¿verdad? Sí. Ok. Aunque haya uno. Sí, profe, aquí seguimos. Ok. Bueno, dice, les traje esta pregunta que también me la encontré. Dice, la gráfica muestra la frecuencia absoluta del dinero gastado en la compra de libros anualmente de un grupo de 30 estudiantes. ¿Qué porcentaje, aparece la pregunta, ¿no? Gasta menos de $100 anuales en libros. Bueno, esto estamos hablando del primer mundo donde un estudiante puede gastar $100 en el año de libros. Nosotros ahora estamos en PDF, ahorramos más, pero es pura fotocopia, ¿no? Entonces, aquí aparecen dos variables, frecuencias y dinero gastados en libros. Ya ustedes se localizan. La frecuencia está vertical y el dinero gastado está en libro. Inmediatamente se localizan. Utilizaron este tipo de gráficas de columnas. Como solamente van a hablar de estudiantes, ¿verdad? Entonces, no están diciendo hombres y mujeres, no necesitan columnas que contrasten, necesitan solamente un tipo de columna, no necesitan pintarlas de colores, por ejemplo, porque no hay necesidad de diferenciar. Si fueran estudiantes de primer grado, segundo, habría necesidad de dibujar las gráficas. Entonces, en ese sentido, ustedes van a encontrar que arriba van a ver las frecuencias de estudiantes que consumen 3, 6, 9, 12 estudiantes, el número de estudiantes, ¿no? Con frecuencia, qué frecuencia. Y aquí se aparece el dinero gastado. Entonces, hay estudiantes que gastan 0, que van a la biblioteca y no tienen que gastar plata, pues, libre. Y hay estudiantes que gastan 100.
hay estudiantes que gastan, perdón, 50, 100 y 150. Inmediatamente ustedes se van a dar cuenta que los que les interesan acá, porque dice gastan menos de $100. Entonces son el primero, que no gastan nada, y el segundo, la segunda columna, ¿sí? Entonces la segunda columna, en los que gastan cero son 13 estudiantes, los que gastan 50 son 12. Esto tendrían que sumarlo, porque van a buscar el porcentaje. O sea, ¿qué van a sumar? El valor total de los estudiantes que gastan menos. Ya las variables le indicaron quiénes son esos estudiantes. Son la primera y la segunda columna. Ahí sí hay necesidad de colorear, ¿verdad? Y al final, todos estos porcentajes se sacan en regla de 3. Yo no estoy muy segura, yo no creo que les vayan a pedir, sino en matemática, pero en lectura crítica, no creo que le vayan a pedir este tipo de cuestiones. Pero bueno, como sumaron la primera y la segunda columna, que son los estudiantes que menos gastan menos de 100 porque los demás gastan 100 y 150, son 15 por todo, entonces se hace una regla de 3. ¿Por qué se hace una regla de 3? Porque si se suma todo el número de estudiantes, 12 más 9 más 6 más 3, la cantidad total da 30. Entonces, el porcentaje total son ¿cuántos? Son 30, ese es el 100%. Y van a sacar este porcentaje aquí. ¿Qué van a hacer? A multiplicar 15 por 100 y le van a dividir. Aquí le sacan el porcentaje de 30 estudiantes y les da el valor. Bueno, vamos entonces, voy acá nuevamente. Ya, esto para darles un contexto, ¿no? Para que no vayan de cero para los que no están familiarizados con, con el tema de las tablas, que es, como yo les dije, una cuestión semiótica en ese sentido, donde la habilidad debe estar en entender qué señales le están dando con los colores, con los cuadros, con las líneas, ¿sí? Con columna, con todos esos elementos gráficos que están de manera organizada y le están dando a ustedes una pauta. Ahora vamos a otra de las de tipos estos de textos discontinuos, es lo que llaman la infografía. Dicen diagramas dinámicos o explícitos y animados, interactivos. Voy a mirar, que no me di cuenta si prendí el micrófono así. Bueno, interactivos que integran imagen generada por computadora u ordenador. Aparecen, por ejemplo, en la prensa electrónica para informar secuencial y didácticamente sobre fenómenos complejos de un modo resumido para no gastar más tiempo leyendo un texto extenso. Bueno, también ustedes ven mucha infografía, ¿no? Ustedes ya tienen la mente llena de muchas imágenes, colores, gráficos. Lo importante es también detectar esa relación semiótica del espacio que arman en un plano como este, ¿sí? Busqué imágenes estas como para que nos vayan enseñando enseguida. Yo también estoy aprendiendo. Dice, ¿cómo hacer una infografía? Entonces, bueno, hay que tener un tema establecido, qué quieres contar, ¿sí? Dice, bueno, la información, escoge una información, haz un boceto a mano, alzada de tu infografía. ¿Qué significa? Que tú más o menos tienes, es un dibujo, estás dibujando, pero también estás relacionando en ellos conceptos. Escoge la información más relevante o sorprendente. La idea es que no les estoy dando un curso de infografía, pero el momento que sepan de qué parte está hecha, pueden moverse muy bien. Escogen imágenes, para qué las van a usar, ¿sí? Para aprender a procesar y organizar información también van a escoger los cuadros, las tablas que ustedes vieron ahora. Dice, para hacer atractivo la emisión de información van a utilizar iconos, gráficos. Entonces, iconos, bueno, se van a referir aquí a imágenes, gráficos, ya ustedes van sabiendo, ¿no? Tablas, en fin. Pon tu infografía, cuenta en la clase, dice diseñar, construir. Bueno, en fin, ¿qué elementos tiene? Ustedes pueden en una infografía dar datos, dar conceptos, ilustrar con imágenes, mostrar estadísticas, en fin. Miren esta, ¿de qué está hecho? Entonces, gráficos y datos pueden meter en su infografía. Bueno, pueden detectar o encontrar cuando vayan a interpretar algo que se les presente. Diagramas.
Ustedes ya saben, ¿no? Ustedes saben que también está el método de esquematizar la información a través de mapas radiales, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, todos tienen unas pautas. Dice el tipo de infografía donde dice idónea para explicar procesos, sucesiones de hechos, es un recorrido paso a paso, este tipo de diagrama. También líneas de tiempo. A ustedes cuando la mayoría de estudiantes que han hecho exposiciones conmigo les encantan las líneas del tiempo. Esto además es algo que puede ser interesante porque le ayuda a ustedes a organizar también la mente. Entonces aquí tienen líneas de tiempo, elementos comparativos, se puede usar el color, ¿sí? Se pueden usar cuadros, dice fotos o ilustraciones, y aquí incluyen imágenes, mapas. Miren entonces que un plano infográfico es un plano que tiene todo tipo de información, pero no de cualquier manera, sino que siempre se expone una temática. Aquí hay una, por ejemplo, periodística, que utiliza, también muestra, ¿no? Definir temáticas, hacer lluvias de ideas. Se trata de dedicarle tiempo, pero como a ustedes les va a tocar leer, es detectar de qué está hecha una infografía. Miren, aquí, por ejemplo, cuando se encuentren algo expresivo como esto, dice las bondades de la naranja. Yo les dije anteriormente que es bien que ya nosotros tenemos interiorizado la jerarquía de los elementos, ¿sí? Que en el texto verbal sabemos que las jerarquías son distintas, que generalmente se indica con las propias palabras, cuando se enfatiza, cuando se amplía algo. Pero en el caso de las imágenes como esta, como una infografía, este, aquí, por ejemplo, se supone que debería ir bondades de la naranja arriba, pero no, escogieron porque también hay la libertad abajo. Pero el hecho de que esté en una tipografía más grande que cualquier otro texto ahí, ya uno detecta que ese es el nombre de lo que van a trabajar. Las infografías juegan con la mirada y ustedes tienen que ser capaces de detectar. Entonces, están hablando de las bondades de la naranja, es un tema amplio, porque van a hablar de las bondades que da la vitamina, qué tipo de nutrientes tiene, qué ayuda, a qué tipo de enfermedades ayuda, qué tipo de cosas le aumenta, ¿sí? Entonces, como van a dar varias informaciones, hay una cantidad de elementos que hay como elementos icónicos, como el caso de las naranjas pintadas, el corazón, y el corazón aquí va a funcionar como un símbolo, va a representar como salud, ¿verdad? El corazón ahí representa salud. Casi todo está de naranja, pero hay una combinación entre amarillo y naranja para darle un toque estético. Eso es estético al mismo tiempo que es estético y funcional, porque le permite a ustedes mostrar, por ejemplo, que acá va a mostrar, va a diferenciar estético porque combinan las diferentes tonalidades de estos colores cálidos, pero el más subido va a indicar agua, el menos va a indicar carbono, hidrato de carbono, porque es, y las proteínas, que tiene menos proteínas. Entonces, ya ahí hay unas convenciones de que va a mostrar por grado. El primer grado lo muestra hasta llegar al mínimo. Entonces tiene agua 87, 12%, 1%. Acá, por ejemplo, le van a mostrar en la parte superior derecha otro tipo de datos. ¿Qué porcentaje de vitamina tiene? Acá de qué elemento, lo que le acabo de decir. Pero acá en la parte superior izquierda, le están indicando porcentaje de las vitaminas. Entonces también hay una diferenciación de los números, ¿sí? El porcentaje indica que va a hablar del porcentaje, el símbolo, y abajo ya le concretan con las letras, ¿no? C, B7, B3, vitamina B5. Entonces ustedes se van a dar cuenta rapidito que, que hay una serie de contenidos que le van a dar, pero que los círculos, los números, la manera como está repartida, todas estas flechas que están acá, donde dicen que todo esto lo contiene la naranja, que todo esto sale de la naranja, también son indicadores de costas, ¿no? Entonces,
De paso uno aprende, ¿no? Ayuda a nivelar la presión arterial, en fin, tiene potasio, tiene fósforo, pero la información está totalmente organizada. Dice la ruta a la luna, otra infografía. Si tienen preguntas o algo con lo que ustedes me puedan ayudar, bien puedan, para que yo no hable sola. Bueno, uno cuando se encuentra con una imagen como esta, bueno, yo les he enseñado a los que ya saben semiótica de la imagen, que el ojo siempre se lo va a robar algo que está centrado, la atención, ¿no? Algo que tiene mayor tamaño, algo que está arriba, bueno, en fin. Entonces uno tiene que, como es una relación, en este caso, a diferencia de una pintura que uno puede ver más holográficamente, acá hay información verbal y a veces numérica, entonces tiene uno que detectar primero cuál es el tipo de organización que está planteando. Mira que esta es una organización distinta y esta es otra. Están hablando de rutas, la ruta a la luna. Lo más seguro es que lo que simboliza aquí rutas son estas dos líneas azules y amarillas, ¿sí? Y como es una ruta a la luna, entonces hay una salida, hay una partida y hay una llegada. Inmediatamente tenemos que detectar, obvio, porque también hay que ir descartando por lógica, que no se va a salir de la luna, sino se va a ir hacia la luna. Significa entonces que vamos a partir de la Tierra, y aquí está en grande, está centrado, y detectamos inmediatamente cuál de las dos posiciones es la salida y cuál es. A ver, ustedes me pueden ayudar diciéndome cuál de las dos es la salida aquí, sin pena. La azul. La línea azul, ¿no? La azul es la salida. Dice, bueno, dice, el azul dice lanzamiento. Bueno, y hay unos números inmediatamente, gracias, unos números que inmediatamente te están indicando, paso 1, 2, te están entregando todo, te lo están dando todo bien organizado. Entonces, lanzamiento del Cabo Cañaveral, Florida. Aquí empieza el punto. Y ahí donde ustedes pueden pensar, pueden empezar a leer esta infografía, ¿no? Le van diciendo paso 2 en la órbita terrestre, paso 3, el cohete sale de la órbita terrestre y así sucesivamente hasta llegar. Ya cuando aparece la flecha amarilla, como un elemento convencional que indica camino, ya empieza desde la 9. Dice, despega y se acopla con MC. Y ahí va separación de MC, posicionamiento del MC para la entrada, ¿sí? Entonces, se localizaron inmediatamente en la lógica de esta infografía. Bueno, y así van a encontrar que lo que yo les quiero decir es que tienen que captar qué tipo de orden le están proponiendo. ¿Sí? Si son numéricos, si son de arriba hacia abajo, si son, les van indicando con flechas. Aquí hay informaciones de diferentes elementos, los nombres de los astronautas que van para la luna, en fin, también hay algo parecido a la de allá, ¿verdad? Cómo está compuesto el vestido, esto lo hacen a través de imagen, y la imagen está compuesta también con flechas, nombres que les van indicando cómo va la persona vestida, en qué máquina va, en fin. Lo importante es aprender eso, a reconocer las señales. Aquí también tienen otra, le quería mostrar otra también distinta. Esta ya no va a hablar del viaje a la luna, sino de la comunicación. Ya utiliza dibujos, no necesitan, bueno, sin números para indicar cada uno niveles, pero se van a dar cuenta, ¿no? Aquí dice la comunicación digital. Si ustedes quieren, esto se puede leer de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque al parecer cada uno de estos cuadros tiene el mismo nivel, no tienen que leer, no está en grados. Entonces pueden leer primero infografías, blog, podcasts, foros, redes sociales, ¿sí? La mano aquí es una cosa simbólica como para darle más hipersemantización al tema de la comunicación, ¿no? Que una mano va juntándose con las otras y que estamos hablando de manos de colores de gente de todo el mundo, de todas partes, de todas formas, ¿no?
Entonces hay elementos simbólicos, están estos iconitos de Twitter, de Facebook, de decir, que ustedes van a reconocer perfectamente. Ustedes esta infografía no van a tener ningún problema porque son muy familiares. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Estoy viendo la imagen, por eso no... No, profe, yo iba a decir que, digamos, la imagen también parece o da esa impresión de dar como señales de un árbol, como que todo se conecta en un punto central. No sé, también Sí, es interpreto, yo no sé si sea válida esa interpretación. sí, y además porque estas son metáforas que también aguantan, y es un árbol también, claro. Fíjate que tú ves el árbol y yo veo la mano. A mí me robó la atención la mano y que de ella salían varias para mostrar la multiplicidad. Pero también hay un árbol, ¿sí? Donde se lee la otra interpretación. Y es lo que uno llama la polisemia también, ¿no? Que todos esos significados están dentro de esa imagen. Bueno, entonces ya aquí no tienen una infografía, sino que tienen un afiche, y el afiche ya tiene también su otra lógica. Y hay varias informaciones, ¿no? Cómo se llama el evento, quién lo organiza, quiénes van a participar, en qué fecha, en qué lugar. Y por supuesto, ustedes y todos nosotros estamos entrenados en leer este tipo de cosas, que aunque no tengamos un curso de semiótica, ya estamos entrenados porque todos los días vemos afiches, porque todos los días vemos el afiche de una película, de cualquier publicidad, ustedes mismos lo hacen cuando van a hacer sus eventos, sus manifestaciones. Entonces, te van indicando cosas, ¿no? Y te pueden salir preguntas como, bueno, ¿de qué trata el evento? Y así sucesivamente, de los datos que te están dando. Pero también a veces te preguntan cosas que tienes que inferir a partir de lo que te ven. Entonces aparecen homenajes a los relatores, la va a amenizar Orquesta del Tango de Montevideo, dirigido por Álvaro Agopián. Por ejemplo, aquí el nombre de la persona tiene que ir al lado de la orquesta, ¿verdad? Y con los participantes. Entonces, con las voces Valeria Lima, tal, se supone que hay un reconocimiento mayor a los... Ahí hay un juego de posiciones, ¿no? Los nombres de las personas que van a participar en la orquesta los ponen en grande, pero el director lo organizan al lado del nombre de la orquesta, porque van creando, le van dando señales a uno de qué cosas tiene que ir leyendo. Y al final y dice, bueno, quiénes bailan, qué fecha, en qué teatro. Y abajito aquí aparecen ahí como, bueno, la gente querría ponerlo más grande, pero ahí lo organizan todos los que van a poner el dinero, ¿no? Los que van a hacer Profe, dime, cuéntame. y en ese caso, ¿por qué aparece una pelota ahí si están hablando de música? Porque se supone que dice el evento y que homenaje a los relatores. Yo también quedé con la misma pregunta. Yo dije, bueno, los relatores en este caso, yo creo que esto debe ser de Argentina y esto debe ser, los relatores serían las personas que relatan el fútbol. Y sospecho, todo esto lo estoy haciendo arbitrariamente, sospecho que la bola simboliza fútbol, la bola, pero creo que es una bola, si ustedes que saben más de fútbol, podría ser una bola que sí, de esas tradicionales. Entonces, creo que el relatores se refiere a los relatores del fútbol. Aquí lo raro sería que van a festejar es con Orquesta Tango de Montevideo. Es una fiesta. Eso es lo que yo leo aquí desde mi desconocimiento de ese homenaje. Aquí tienen también otro afiche. También hay una propuesta, digamos, de diseño gráfico, el tema de los colores. A mí realmente yo la veo, que no me estén escuchando los de la universidad, los que habrán participado, los que hicieron este tipo de diseño, pero yo de entrada creo que es una tarjeta navideña por la combinación, como ya hemos aprendido a ver, ¿no? Azul-rojo, pero ya después me di cuenta, cuando yo vi esta imagen, yo dije, esto será para Navidad. Después me doy cuenta que arriba aparecen unos simbolitos como sol, palmera,
balón de baloncesto. Todo esto representa, bueno, si fuera sol y palmera solo, pareciera que fueran para playa, de pronto. Pero ya cuando aparecen los balones y el trofeo, y dice ya indicaciones ya más explícitas con el lenguaje, dice 20º Juegos Nacionales Deportivos, Sintra Unicol Cartagena. Y ya te van dando todos los elementos. Ya sabes que va a tratar sobre deportes, no muy específico, es un Juegos Nacionales. Luego viene otro tipo de información, ¿no? La Junta Sintra Unicol Cartagena, los datos, ¿no? Cuándo va a ser, qué junta. Acá, las ilustraciones, viene el elemento icónico, que lo organizan acá, la foto de los participantes, las imágenes que acá juega, que les pueden preguntar a ustedes por qué aparece la imagen, la fotografía de la playa. Para mí es una cuestión muy publicitaria, ¿no? Es que anímense a ir porque va a ser un lugar caribeño. Y vienen todos los deportes, ¿no? Como de último ya bolívar, tejo, mini tejo, sapo, dominó. Uno cree que van a jugar, por aquí no sé, sí hay básquet, porque así, sí, arriba aparece el balón de baloncesto. Bueno, entonces, los profes acá abajo, acá los reconozco, generalmente el logo, o sea, tienen una cantidad de información que el desafío del diseñador es localizarlo de diferentes maneras, dándole un orden. Y en el caso de ustedes como intérpretes, tienen que ir leyendo cada una de las cosas y organizándola en la mente. Yo leí que cuando nosotros interpretamos una infografía, toda esa información que está repartida, nosotras la vamos organizando linealmente. Bueno, aquí tienen un cuadro, un autor que se lee en literatura, se llama Wolfgang Iser. Se va a hablar de la obra, él trabaja sobre crítica literaria y entonces también hay unos elementos centrales, ¿no? El hecho de que la obra esté en negro, que esté cerrada en un cuadro, ya vienen dos categorías principales, todo lo que esté más cercano al tema central es lo que va dando un nivel de lo que ustedes van leyendo, ¿no? La obra, el exterior y la realidad. Entonces los lectores, autor implícito, autor real, lector real. Ahí hay unos elementos de los cuales van a tratar la propuesta de este autor. Pero también es una forma de organizar la información. Esto también ustedes lo saben mucho, los mapas conceptuales, los mapas radiales. Creo que hay una sesión para trabajar este tipo de cosas. Aquí, bueno, se supone que cuando es mapa conceptual, los conceptos deben ir señalados claramente cuáles son y por eso tienen una posición específica y que están encerrados en estos rectangulares y las flechas van ayudando en las direcciones. Entonces, la posición en la que estén los... de arriba hacia abajo, está hablando de que hay niveles, los más cercanos son más importantes y así sucesivamente. Pero también los que van en el mismo nivel quiere decir que tienen casi las mismas categorías, conceptos, proposiciones. Igual pasa con los colores. Los colores te van indicando concepto, proposición, enseñanza, aprendizaje. Lo que está en rojo o rosado es irregularidades percibidas, etiquetas jerárquicamente estructurados, intervínculos y así sucesivamente. Los grises, entonces, cada cosa va organizada de tal manera que van marcando un orden. Bueno, vamos entonces, yo quiero decir rápidamente porque vamos a trabajar ahora las caricaturas y los cómics, ¿no? Quiero decir rápidamente que todo este tipo de contenidos que yo estoy trabajando acá, que estoy explicándoles, están metidos o enmarcados en una situación comunicativa, donde hay... esto está basado, aquí dice acá abajo, un autor que se llama Patrick Choradot, de la Universidad de París, uno de los padres como de la análisis del discurso. Este es uno de los primeros esquemas que, así como iniciales de todo este modelo de análisis del discurso.
este tema o esta área de trabajo, todos deberían aprenderla, los estudiantes de filosofía, los estudiantes de historia, de lenguas, de la facultad, porque estamos hablando de análisis discursivo, ¿no? Voy a tratar, no, a veces no es tan fácil, pero voy a tratar de explicarlo como para utilizar unas nociones más adelante. Dice, bueno, que hay una situación comunicativa, ¿verdad? Que siempre incluye dos polos. Nosotros lo conocemos como el polo de la emisión y el polo de la recepción. Hay un yo comunicante y hay un tú interpretante, ¿sí? A esto le vamos a llamar sujetos reales. O sea, cuando hablamos de sujetos reales, eso puede asustar a la gente que ve por primera esta vez, esta teoría, porque le dicen, bueno, y entonces hay unos sujetos que son irreales. Bueno, ahora vamos a mirar. Entonces, hay sujetos reales que son de carne y hueso, son sujetos psicológicos, dotados con diferentes competencias o entrenados con diferentes competencias, como ya las dije anteriormente, y esas competencias hacen que permitan comunicarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces, estos sujetos reales, como por ejemplo el yo, se va a desdoblar de muchas formas, pero esas formas le vamos a llamar yo enunciantes o sujetos discursivos. Siempre doy mi ejemplo estrella, creo que va directo, porque ese me va a ayudar a entender bien las nociones. Que si bien hay un dueño del bus que dice que es un sujeto real y quiere montar un cartel en su bus, ese es el yo comunicante real, que va a asumir en su cartel un rol enunciativo cuando va a escribir yo también fui último modelo y lo pone en su bus viejo. En ese cartel dice yo también fui último modelo. Ese rol enunciante no se está refiriendo al dueño del bus, sino que se está refiriendo a la voz discursiva, que es el bus el que está hablando. El bus está personificado, ¿sí? ¿Qué significa eso, hombre? Que dice, bueno, hay unos sujetos comunicantes que son reales, pero que asumen unos roles discursivos. El rol discursivo no es uno solo, sino que se asumen distintos. Esos distintos pueden estar desdoblados de muchísimas maneras. Cuando uno sale uno de aquí, se despide de su familia, por ejemplo, yo de mi hija, me desdoblo en un yo discursivo enunciante de mamá, y luego llego a la tienda, entonces ya yo no soy la mamá, sino que asumo otro rol enunciativo, y después me voy y cojo un transporte, y entonces ya asumo otro rol discursivo. Me encontré con una amiga y entonces entro en el papel comunicativo de la amiga y comunico ciertos contenidos, asumo otro tipo de rol discursivo, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, en la parte de afuera están los sujetos reales y en la parte de adentro están los sujetos discursivos. Entonces, el tú interpretante son todos aquellos que, por ejemplo, interpretan esta caricatura. Todos aquellos que interpretan esta caricatura, ¿verdad? Pero el tú destinatario está determinado, por ejemplo, en la manera como elabora el discurso el yo comunicante. En las publicidades van a encontrar que hay una publicidad para muchas personas, que todo el mundo puede leer, pero esa publicidad, su destinatario, o sea, esos son los intérpretes, pero su destinatario puede ser, si es para el remedio de un bebé o unos pañales desechables, entonces sabemos que el intérprete es la madre, que es la que va a comprarlo. Entonces, todos los mensajes van para la madre, es la destinataria real. Si se trata de unas pastillas Caltrate para los ancianos, todos leemos todos somos intérpretes, lo que leemos la publicidad, pero solo en el propio discurso que elabora el yo comunicante va a estar marcada hacia qué persona va, ¿no? Hacia una población de adultos, hacia una población de jóvenes, si están representados de un modelo, de un joven, una pinta fina en una ciudad moderna, usando cierta colonia, ya sabemos que la franja de destinatarios está marcada por tales personas, por jóvenes que tienen la posibilidad de comprar tal colonia.
Entonces, por eso es importante decir que hay un yo real que se desdobla en muchos enunciados, porque el publicista, por ejemplo, va a hablar, por ejemplo, en nombre de la empresa, o va a hablar en nombre de una modelo, pero cuando elabora su mensaje, ¿sí? Se va a desdoblar. Y los intérpretes, como ya dije, son muchos, pero los destinatarios están marcados por lo que dice el enunciado del yo comunicante. Entonces, el responsable del tu destinatario es el yo comunicante, porque utiliza una serie, es bien importante que entiendan eso, una serie de estrategias que hace que su intérprete modifique su actitud y asuma un rol que es el tu destinatario, ya sea que compre. Si ustedes como yo comunicante van a prestarle un dinero a tu interpretante, entonces ustedes van a utilizar un discurso persuasivo, cariñoso, amoroso para engañar al pobre tu interpretante. Y ese tu interpretante, en el momento que les preste ese dinero y se sienta persuadido, por eso digo que el yo comunicante es el responsable de todo esto, cuando propone este contrato comunicativo. Cuando preste, entonces ahí se cierra, ahí se concluye ese contrato comunicativo, ¿verdad? Entonces, alguna pregunta con respecto a este modelo. Esto se explica en más horas, ¿no? Se entiende que hay dos sujetos reales, yo y tú. Y se entiende que esos sujetos reales se convierten en sujetos discursivos. ¿Sí? Ese sujeto, el yo enunciante, puede ser ficticio, puede corresponder a una situación real, en fin. Pero los que están adentro no son reales, sino discursivos. Y que el yo enunciante son todos los papeles que asume yo comunicante. Y que el tu destinatario es cuando el yo comunicante, a través de su discurso, hace que el tu intérprete asuma ciertos papeles también. Bueno, entonces, aquí voy a aclarar otra cuestión. Cuando tengan preguntas, por favor. Hay que aprender a diferenciar, por si se encuentran con eso, que existen caricaturas, existen cómics, existen tebeos, existen mangas, existen, bueno, también existen historietas. Las caricaturas son generalmente estas que no, o sea, generalmente no tienen una narración. Las que les estoy diciendo, historietas, cómics, tebeos, mangas, unas son españolas, otras son orientales, las otras, como las historietas, son latinoamericanas, los cómics son gringos, la palabra cómic para establecer. Lo hemos vuelto genérico, pero es el gringo. Bueno, son formas narrativas de contar algún tipo de relato ficcional o ficticio. Y las caricaturas son como momentos significativos en que tratan de desarrollar, como también lo hacen las otras, pero tratan de desarrollar una ironía, un efecto de humor o desarrollar una sátira, ¿sí? Y entonces para eso utilizan diferentes mecanismos. Bueno, entonces yo quiero decir que el yo comunicante aquí serían todos los autores los que hacen este tipo de aquí sería matador, el ser real, el ser psicológico, el que podemos pellizcar, le podemos cuestionar. De hecho, lo cuestionaron porque hizo algunas caricaturas que se las tacharon como machista. Al yo comunicante es al que pueden cuestionar, ¿no? Entonces, pero aquí, dentro de esta caricatura hay una enunciación. Aquí, por ejemplo, está hablando la paloma y se está comunicando con Trump disfrazado del tío Sam, ¿no? Ahora, dice que tenga su visa. Al fin y al cabo, yo nunca quiero irme de Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, los sujetos discursivos aquí son la paloma y Trump, que son los que están comunicando. Y aquí, por ejemplo, bueno, quien habla explícitamente es la paloma. Para nosotros poder entender eso, tenemos que tener unos elementos contextuales. Tenemos que saber que Trump no le gustaba a la gente de otros lugares, no le gustaba a los inmigrantes, no los quería,
o no los quieres, o no ha cambiado, ¿sí? Hay un rechazo hacia los latinoamericanos, tiene una tendencia a la supremacía blanca, en fin, todo eso. Todas esas cuestiones que nosotros conocemos alrededor es la que nos permiten entender, inferenciar, hacer inferencias con lo que está aquí en los elementos locales, que son el diálogo, porque además ustedes saben que todos estos diálogos van indicando cosas, ¿no? Si es un globo así de esta forma, es diálogo. Si es un globo como forma de nube, puede ser un sueño. Si es en forma de foco, puede ser una idea. Si, o sea, van indicando, si está en forma de hacha, puede ser que la persona esté rabiosa, y así sucesivamente, ¿no? Si entiendo que si son rayitas que van, que no van continua, entonces tiene otra significación y sucesivamente. Bueno, entonces ya saben diferenciar que hay unos sujetos reales, que son el yo comunicante, quien elabora que es matador, los intérpretes, que somos nosotros, todo lo que interpretamos, y acá hay una articulación distinta de comunicación donde están enunciadas otras voces. Bueno, pero también tengo estos para mostrar que estas caricaturas, para que ustedes sepan, generalmente casi nunca salen con elementos desconocidos. Las caricaturas y los cómics y todos este tipo de lenguajes, como tienen que ser muy precisos, la parte verbal no es la central, entonces los recursos gráficos son bien importantes, ¿no? Los recursos, y están hechos, permítanme, voy a mirar acá, voy a mostrar algo antes, no sé por qué dejé esto acá de último, aquí, bueno, no, disculpen, esto no era lo que yo quería, vamos a buscar acá, aquí, lo quiero acá, bueno. Aquí tienen los componentes tanto del cómic como de otro lenguaje. Y ustedes tienen que tener en cuenta que tiene viñetas, ¿sí? Y las viñetas tienen formas, tamaños y siluetas distintas, ¿no? Tiene componentes los bocadillos, las formas, deltas. Bueno, las viñetas ya sabe que son los encuadres, que son este tipo, por ejemplo, las historietas, los mangas, los cómics, funcionan a la manera del cine. Tratan de mostrar como especie de una secuencialidad de los hechos y que pueden estar en formas como de escenas. Casi que las escenas son los encuadres que están metidos en esas viñetas. Los encuadres, dependiendo del tipo de cómics, historietas o manga, hay culturas en que son de arriba hacia abajo o que son de izquierda a derecha. Acá las historietas son de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Normalmente para mostrar una secuencialidad como nosotros leemos la lógica de las cosas, ¿no? Que va de primero y que va de último. Pero también tiene unos bocadillos, y esos bocadillos están hechos de una delta. La delta es lo que señala hacia dónde se refiere el diálogo, o sea, la señal esa protuberante que muestra si va a dialogar fulanito, y los contenidos son la parte verbal. Entonces, los bocadillos, ya les dije, pueden ser nubes, pueden ser sierras, pueden ser focos de pronto no, pero como lo dije hace un momento, pueden ser continuas, pueden ser discontinuas las rayas, y van a indicar pensamientos, modos, si es un diálogo o si es una cosa que está pensando fuera del diálogo, o sea, fuera de la diégesis, en fin. Todos estos indicadores ustedes lo deben de saber cuando les pregunten algo, ¿verdad? Dicen las transiciones, bueno, los cartuchos, las cartelas, los carteles que van contextualizando cosas. Las figuras cinéticas, que son las líneas, las nubes, las estrellas, descomposiciones visuales, pues todo el entorno que va graficado alrededor. Los planos son bien importantes. Primer plano indica que está hablando, primerísimo plano, que es un plano psicológico, un primer plano que está hablando más subjetivamente, un plano medio ya adquiere una actitud más social, un plano general, bueno, ya quiere incluir todos los contextos, ¿sí? Entonces,
Si ustedes les preguntan que ese plano, qué quiere indicar, puede ser una situación donde quieren mostrar la persona con relación al entorno, en fin, o quieren mostrar que el personaje está hablando de sí mismo, en fin. Y los estuarios, bueno, el uso cinésico de las cejas, de la boca, en fin. Bueno, entonces, otra cosa que quería decir de este tipo de lenguaje que van a encontrar es que son altamente simbólicos, que utilizan símbolos recurrentes que le permitan mostrar a uno en qué, o sea, también se trabaja mucho los sistemas, ¿no? Uno inmediatamente detecta si hay un sistema político, si el sistema religioso, si el sistema es social, económico, o de diferentes índoles, filosófico, en fin. Y inmediatamente por los símbolos que muestra, en este caso está mostrando ya el momento que muestran a Trump, ya está hablando pues un poco político y también social, ¿no? Y aquí la palomita está simbolizando Colombia, ¿verdad? La paloma no se representa a sí misma, está simbolizando, no es una representación de paloma, sino una simbología de Colombia. Y está hablando, por ejemplo, tenga su visa, al fin y al cabo yo nunca quiero irme de Colombia, también está, me refiero a Colombia para mostrarle que cuando yo leí, cuando vi esto, inmediatamente pensé en Colombia, donde la palomita ha adquirido una connotación especial, ha sido bastante tema, porque como representa y simboliza la paz, y acá acabamos de salir de un tratado de paz, entonces tiene un protagonismo, es muy familiar. Inmediatamente la sola paloma nos ubica en Colombia, nos ubica con el Tratado de Paz, nos ubica con los colombianos y nos ubica con ciertas ideologías, porque hay gente que odia la paloma y hay gente que la quiere. Entonces, sabemos que el discurso de Matador está enunciado en un sesgo ideológico que está marcado por toda esa tendencia de personas que sí creen en la paz, ¿verdad? Y todo eso que está ahí, todo ese campo semántico está marcado en esa sola presencia. Entonces, tan solo dos símbolos que están representados por una figura humana y una figura animal, adquieren otro tipo de, como de sentido figurativo en eso que quiero decir. Bueno, entonces, aquí aparece Trump, pero vestido del tío Sam. Sam es un símbolo fuerte en Estados Unidos. Cada vez que aparece el tío Sam, ya sabemos que va a hablar de Estados Unidos. Cada vez que aparece, además, uno de estos personajes importantes, estas personificaciones, pero aparece en volumen ancho, está simbolizando poder, ¿sí? Poder, fuerza, control, pero también abuso de poder. Aquí, por ejemplo, los tamaños también son altamente simbólicos. Está mostrando a una persona indefensa, a un ciudadano normal que tiene que trabajar para el tío Sam, que trabaja para Estados Unidos. Bueno, aquí esto me gusta mucho porque también habla de los tamaños, ¿no? El tamaño simboliza la paz, es más grande que todo, es más grande que la oligarquía, que los paramilitares, que el propio Uribe. El tamaño de Uribe es con relación a los paramilitares y a la oligarquía, como el que tiene el mando entre estos tres elementos es Uribe, pero la paloma está por encima de Uribe. Y acá, por ejemplo, la paloma no es que sea... Ahora quiero hablar de algo. Aquí entramos al lenguaje connotativo y denotativo. Si hiciéramos una lectura denotativa, pensaríamos que la paloma es del tamaño de Uribe y que las palomas hablan. Pero tenemos que hacer eso, como son lenguajes figurados, metafóricos, entonces tenemos que meternos en el tema de la simbología. El tamaño de la paloma significa que está moralmente por encima de los otros tres personajes que están ocultando toda la gente que han asesinado, ¿sí? Y Colombia está simbolizada por la puerta hacia adentro y ellos están cerrando la puerta de todos los colombianos. Bueno, entonces aquí yo quiero resaltar que hay unos símbolos
que por su tamaño o por su capacidad de aparecer muchas veces, por esa capacidad que tienen de significar el tío Sam, Paloma, y además el tamaño que simboliza, que tiene mayor sentido moral, ya son cosas que hay que aprender a leer, ¿no? Aquí hay otro, aquí por ejemplo el tamaño ya no cambia a moralidad, o sea que este es el líder chino está por encima del líder gringo, sino que el uno tiene más poder que el otro y el otro está convencido de que tienen igual poder, pero además que los dos tienen el poder sobre el mundo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso y a partir de ahí les van a hacer preguntas. ¿Qué simboliza el tamaño? O cómo nombrarías tú esto? ¿O qué connotación quiere el hecho de que están montados encima del planeta? En fin. La mano también es otro símbolo muy fuerte que marca. Entonces, la mano, como viene de la palabra manipulación, viene de mano, como manipular literalmente es que uno coge algo y lo manipula, lo toca, lo acaricia, lo suave. Figurativamente, la mano acá está simbolizando manipulación en el sentido de coger a la gente a través de la prensa y hacer lo que piensen una cosa distorsionada o distinta, ¿sí? Entonces, son símbolos. Dios aparece muchas veces también aquí. Se supone que Dios omnipresente, omnisciente, pero que lo simbolizan a través de que es un anciano, un calvo, con barbas, y esta me da mucha risa, porque además está, dice, votando por la misma gente, después no vengas a pedirme milagro y toda la cara de la señora que va a hacer el voto, ¿no? Entonces, pero estoy trabajando aquí la idea de símbolo. Aquí básicamente la nube significa diálogo, ¿sí? El vértice indica que es Dios el que está hablando y toda la plasticidad que tiene el personaje femenino es una señora con una mirada avergonzada que se siente, bueno, dice la huella de Uribe, del uribismo ya solo quedan los cross, dice Burro. Aquí también estoy tratando de mostrar símbolos, ¿no? Ya saben que los cross significan Uribe. Matador lo cogió un día que poncharon a Uribe, o más de un día que poncharon a Uribe con cross y se volvió el símbolo en las caricaturas de Matador para indicar cosas, ¿no? Entonces los puse a secar, es el efecto de humor, de ridiculizar un asunto, es una ridiculización, es también una ironía, en fin. Aquí también está el símbolo que simboliza lo femenino, y aquí, por ejemplo, también machismo, lo simbolizan a través de estas, ¿cómo les digo?, estructura circular que apresa a las personas. Es de pocas palabras, generalmente las caricaturas no pueden tener tantas palabras, sino aquí el feminismo radical, dos imágenes muy contundentes, ¿sí? Y entonces acá el machismo está simbolizado a través de esta estructura que apresa a la gente. Y bueno, así la encontré, no encontré el otro pedazo de esta caricatura, y radicales que van a sacrificar a los hombres por completo. Esto, por ejemplo, aquí también aparece un símbolo bien interesante, si usted está aquí. Entonces, este simbolito que ya conocemos mucho es el tema del simbolito de la ubicación, para trabajar un poco con ese humor. Ahora vamos a entrar en el humor, nos vamos a mostrar que el humor, la sátira y la ironía, es un humor fresco que aparece acá, donde tratan como de utilizar la metáfora, de sacar algo que está fuera de su contexto y ubicarlo en una nueva situación significativa. Trasladan el valor usual de este simbolito que significa espacio, ubicación más que todo, y lo trasladan a una situación sentimental. Bueno, quiero mostrarle aquí un modelo. Como dije que habían unos sujetos reales afuera, ¿verdad? En el circuito exterior, yo comunicante y tú interpretante, o intérprete, vamos a llamarlo también para que sea más corto.
el yo comunicante es matador, eso no hay duda, es el responsable de esta expresión, ¿verdad? Y todo el discurso que está aquí es la voz de ese yo enunciativo, el discurso. Entonces, los intérpretes somos nosotros, todos los que leemos. En este momento, todos ustedes, y igual yo que estoy leyéndole, ¿verdad? Somos los que estamos leyendo. Ahora, ahí es donde viene el análisis discursivo se da en el plano interior, en el plano de los roles enunciativos. Obviamente que hay unos diálogos, ¿verdad? Ahí se supone que hay un burro y está Uribe y cada uno está hablando, ¿sí? En la comunicación ficticia hay una articulación también interior, hay unos diálogos que también se le podría hacer análisis. Es un poco complicado porque lo que te voy a querer decir es que hay una voz discursiva que asume Matador. Esa voz discursiva está hecha con una estrategia que es el humor, un humor que rebaja, ¿no? Que rebaja a Uribe, ridiculizándolo reduciéndolo a unas cross, ¿sí? ¿Verdad? Y lo que podemos inferir es que ideológicamente no está a favor del uribismo, ¿cierto? Y por eso hace todo este efecto. Y la idea está en que los intérpretes se rían y asuman la misma posición de la voz que asume Matador acá. En este caso, el tu destinatario sería el efecto de humor y de aceptación de nosotros como intérpretes sobre esto. Posiblemente a cada uno de ustedes no les guste, porque son uribistas, no les gusta y simplemente lo que está proponiendo Matador es que todos asumamos ese rol, nos riamos, nos burlemos de su propuesta a través de sus estrategias humorísticas. ¿Sí? Entonces, los personajes están hechos aquí es como para armar un discurso, pero que ese discurso es el que asume Matador, el cual se desdobla en la persona que rebaja a Uribe en una situación cómica como esta. Entonces te digo, el momento, creo que tu pregunta va más a los destinatarios, si hacia nosotros no es causa, o sea, si nosotros nos afiliamos, ¿sí? a lo que dice la voz enunciativa de Matador, entonces el contrato discursivo entre nosotros se da con él. Si no estamos de acuerdo, entonces el efecto estratégico de Matador no se cumple. Eso es lo que dice esta teoría. Aquí, por ejemplo, aparece también otra caricatura, es bien importante todo lo que hay, porque les voy a mostrar una pregunta modelo de las que aparecen. Dice, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan, trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. Entonces, ustedes miren bien, ¿no? Está la gente, me imagino, de un barrio, todos están cargados de paraguas, botellas, escobas, y hay un ángel caído, un ángel maltratado, golpeado, asesinado, ¿no? Entonces, a partir de esto hay una pregunta modelo acá, se las puse aquí en grande para que logren leerla. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? Entonces, lo que quiero decirles es que tienden a ser engañosas. Uno dice, el pueblo hace justicia por su propia mano. Si nosotros corremos rápido a responder esa, porque le vemos botella, palo, escoba, paraguas, ese tipo de imágenes de elementos locales enseguida nos estimulan a creer en esa primera respuesta. Pero si nosotros leemos bien, o sea, y siempre estamos atentos, vamos a leer, dice, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia. O sea, simplemente lo mataron por desconocerlo, por decir cosas raras.
no hay injusticia en ningún tipo de lo que está pasando aquí, por lo tanto, no podría hacer eso. Entonces dice, el linchamiento del ángel, entrevista con el asesino, un ángel bajo el cielo. Entonces, hay dos respuestas que se acercan mucho, que son las dos primeras, y las otras ya se alejan un poco y por inferencia uno las descarta. Pero realmente pienso que aquí sería el linchamiento del ángel, que sería un título que recoge toda la situación, porque no hay una situación de injusticia. Entonces yo les recomiendo que se cuiden muchísimo, porque suelen pasar este tipo de preguntas que tienden a ser ambiguas en ese sentido. Dice, el niño intenta justificar. Aquí, por ejemplo, dice, sí, sí, pero la niña va a comprar un jugo de naranja, ¿no? Vamos a ver. No, es que las puse al revés, pero voy a leerlas. Dicen $15 por vaso. Entonces dice, sí, $15. ¿Quieres uno? Pero ¿cómo justificas $15 por una limonada? Ley de la oferta y la demanda. Dice el personaje. Entonces dice, pero ¿dónde está esa demanda? No veo ninguna demanda. Hay muchísimas demandas, ¿sí? Claro, como único accionista en esta empresa, demando enormes beneficios por mi inversión. Y como presidente de esta empresa, demando un salario anual exorbitante. Y como soy mi propio empleado, demando un alto salario y toda clase de beneficios que la compañía puede dar. Y además hay gastos indirectos y costos de producción elevados, ¿sí? Entonces acá sigue, dice, sí, pero eso es solo un limón y un agua de grifos. Pero tengo que recortar gastos de algún sitio si quiero ser competitivo. Si me enfermo por beber eso, dice ella, no hay garantías, es nuestro lema. Además, debería cobrarle más caro si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. Tú estás mal de la cabeza, me voy a casa a beber lo que sea. Vale, déjame sin trabajo y sin negocio, la gente antisistema como tú es quien arruina las economías. Y van de la mamá dice, quiero un subsidio. Entonces, van a encontrar este tipo de preguntas. Dice, el niño intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a argumentos absurdos pero consistentes, un modelo económico fiel a la realidad, una ley de mercado que no existe, su propia versión de la economía. Bueno, ahí tendría uno que descartar bien. Yo considero que la respuesta sería su propia versión de la economía, ¿sí? Porque, bueno, ahí maneja todo un sistema arbitrario, él explica su conveniencia y está más centrado todo ese diálogo a lo que el personaje de Calvin va inventando. Bueno, miren, para ir avanzando más rápido porque ya se nos agota el tiempo, sigo con el tema del tipo de humor, ¿verdad? Entonces dice, existen cosas que plantean humor, simple humor. ¿Y tú qué tomas para estar mejor? Yo tomo distancia. Aquí dice, es una foto vieja. Entonces, esto lo que quiere, no hay un cuestionamiento político, sino una situación caricaturesca de humor. Me temo que esta relación va a acabar conmigo. Eso es un efecto de humor sano. Dice, hola, ¿qué haces? Un poco como, aquí sí entra un poco la ironía por el tema de Don Quijote de la Mancha, es un símbolo de lo literario, del símbolo con el que se celebra el Día del Idioma. Profe, mi cerebro aquí no agarra señal. Voy a mostrar cuestiones de humor porque después quiero ir un poco a la sátira. Dice, lo siento, pero tenemos que terminar. Esos son varios de ustedes que quieren terminar con la tesis. Disculpe, ¿podría cocinarme un poco más de esta realidad? Es que está muy cruda. Un poco de humor, ¿no? Bilingüe, no gracias, una sola lengua, ya me he metido en muchos problemas. Entonces, todas estas podrían estar ligadas a un tema de humor fresco. ¿Qué quedaría mejor que me aumentara los bustos, las nalgas? Dice la autoestima, mujer. Aquí entra un poco en la ironía. Dice, el Celso nunca imaginó lo popular que sería un método, el César, que sería el método del circo romano de las redes sociales. Entonces también hay veces que se hacen a recursos históricos
para tratar de adquirir los sentidos y poder cuestionar, hacer la crítica, en este caso a las redes sociales, que estamos como en el circo romano, metidos en una red, censurando cosas todo el tiempo. Solo tuve espacio hasta el año 2012. Esto asustará a alguien algún día. Esto es la ironía, ¿no? La ironía. Pero aquí entra la sátira. Allá quería ir, por si les preguntan acerca de esto. Dice hay humor fresco, hay un humor que es como más elaborado, que sería la ironía, ¿sí? Y hay una sátira donde esto acá todavía puede hacernos reír, pero la sátira ya nos deja con un sinsabor. Dice, podemos afirmar con orgullo que somos hoy más evolucionados en materia de prevención del delito. O sea, apresamos a todos los niños desde enseguida para acabar con cualquier delito, ¿no? Entonces, un paciente que sana es un cliente que pierde. Son cosas que no dan risa, sino que dejan a uno en un sinsabor, y es lo que genera la sátira. Dice, malas noticias para quienes tuvieron un año de mierda. El año que viene está hecho de lo mismo. También es un elemento satírico. Reclamé mi tierra y me dieron esta. O sea, esta es cruel, tiene pocas palabras, pero es contundente. Uno tiene que tener elementos globales, elementos contextuales, elementos inferenciales para poder entender este tipo de cuestiones. Dicen, los que están de acuerdo con lo que acabe la guerra, levanten las prótesis. Son héroes, pero no son pruebas de bala. Entonces, quería hablar de que existe el humor, la sátira y la ironía. Pero también existen, ahí vengo también, y ustedes tienen que saber cuando la caricatura esté hablando de qué tipo de discurso. En este caso estamos hablando de discurso feminista. Dice, te conté que mi papá a su sueldo lo llama el Concorde. El Concorde, sí, por lo rápido que vuela. Tiene mucho sentido del humor tu papá. Bueno, no sé, decir las cosas llorando es tener sentido del humor. Y entonces Mafalda se queda pensando en la mamá, en varias mujeres que están siempre bregando con un trapo. Y dice, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Es irónico, es feminista. Dice, alto, ahí está diciendo que no sabemos educar a nuestros hijos. Señora, estamos en guerra. Hay muchos niños que van a la escuela. Los suyos no van a la escuela. Los suyos son afortunados, así que deben ser obedientes. Obediente para golpearse 2 veces diarias, para ir trapadas de las pies a la cabeza, sí, para no poder jugar como los niños de su edad. De todas formas es lo que hay, y respeten la ley o lo expulsamos. ¿Y qué llevan en el velo puesto? Y que lleven el velo puesto, dice, sí. Los pelos son tan excitantes como dice, ¿por qué no depilar los bigotes? Entonces son ironías, pero también está hablando uno de problemas sociales, ya entra en el discurso feminista y también en problemas sociales. Hoy tengo la entrevista para pedir mejor salario. ¿Qué crees que debería ponerme? Algo de compene, ¿no? Entonces son discursos que tienen que aprender a detectar, porque les van a hacer preguntas con relación a esto. Acá entramos en el discurso educativo. Está diciendo, pero libertad lo estás poniendo al revés respecto de que la Tierra está en el espacio y el espacio no tiene arriba y abajo. Es verdad, ¿no? Todos estos son efectos que además se supone que ponen a pensar a uno. Entonces acá tienen, por ejemplo, del discurso que se plantea acá es el discurso de la educación. Aquí hay discurso social, aquí hay discurso económico, la inflación como un globo, simbolizado como un globo que se lleva a la canasta familiar. Y quería mostrarles estas como especies de sátiras que son silenciosas, que no tienen ningún lenguaje, pero tienen, o sea, verbal, pero tienen todas unas connotaciones que nos marcan, que podemos leer muchas cosas, ¿no? Sin que nos digan. Está leyendo las redes, el político mentiroso, el problema del consumista, que su consumo está basado en el abuso de la esclavitud moderna de la producción en las fábricas, ¿sí? Toda la ironía que se maneja del silencio, aquí no hay, pero todas las imágenes ya dicen todo, ¿no? La crisis del libro,
En fin. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, y si me No, regalan 5 minuticos para mostrarle aquí rápidamente algo. A ver, vamos acá. Permítanme acá. Terminamos con esto. Creo que es esta, no. Permítame y busco. Aquí. Bueno, lo otro que quería mostrarles, que también se van a encontrar aquí rápidamente, ¿no? Si van a encontrar con imágenes publicitarias. Y las imágenes publicitarias básicamente lo que se maneja son el discurso retórico, lo que nosotros llamamos muchas veces el uso de el uso de metáforas, hipérboles, o sea, lo que ustedes estudiaron en literatura y en bachillerato, como retórica de la literatura, y donde hay figuras literarias o llamadas tropos, son las que básicamente se entienden o se leen en las publicidades. Entonces van a encontrar, bueno, primero quería decir que las publicidades no solamente venden productos, sino también promueven cosas, ¿no? Contra la homofobia, a favor de la salud, fuera el cáncer, a favor de la ecología, en fin. Que las publicidades, por ejemplo, pueden hablar en primera persona, en función emotiva, me fascina, déjanos consentirte, me fascina bañarme, o en tercera persona, en este caso, para hablar del producto. El producto generalmente adquiere una personificación como si fuera un héroe que cambia la vida de quien lo consume, entonces cambia el cabello, las mujeres pasan de ser triste a feliz en los periodos, los niños son bebés felices, en fin. Pero quiero mostrar que hay una serie de figuras, voy a mostrar acá más arriba, es que estas son más, bueno, que las publicidades utilizan, por ejemplo, unos recursos visuales para crear deseos. Entonces, usan los primerísimos planos, los efectos de luminosidad para crear deseos, ¿sí? Y entonces, aquí la noción sería el primerísimo plano para crear el deseo, las ganas de obtener algo, poner en escena los productos en un primer plano también y de forma provocativa para que le hable más que a la cabeza, le hable al cuerpo, y que funcionan con elementos metafóricos, ¿no? Aquí el hielo simboliza frescura. Hay veces que utiliza recursos de la cultura para que la gente cuando lea las publicidades, la intención sea captar tu sentimiento, aquí ya no tu deseo, sino ya tu sentimiento, digamos, de identidad nacional, ¿no? Entonces interpela a tu yo, a tu destinatario colombiano, nacional o local, cuando, por ejemplo, se dice que los productos no venden, los productos no venden cerveza, sino carnavales, los productos no venden champú, sino cabellos lindos, no vende pañales, sino bebés felices, no vende toallas higiénicas, sino mujeres alegres. Utilizan los recursos de la cultura como, por ejemplo, referencian a esta fábula, no para leer la fábula, sino la moraleja, como que si tú siembras en lo sólido, entonces estarás en buenas manos. Por lo tanto, todo eso es una lógica, ¿no? Por lo tanto, PISA es sembrar en lo sólido. Entonces, todos estos lenguajes tienen que estar pendientes porque son lenguajes connotativos, lenguajes retóricos que persuaden, que utilizan una lógica ilógica. Me refiero a ilógica para ustedes lo de filosofía, porque te dicen si P, entonces Q. Si compras esto, te volverás feliz, ¿verdad? Entonces te volverás feliz. Entonces aquí, por ejemplo, Telecom simboliza con esta llegada a la luna, la historia, con esta presencia de la mujer el presente y con este bebé el pasado, perdón, el futuro. Y el bebé está ligado a la tecnología. Entonces también muestra cómo Telecom ha estado a lo largo de toda la historia de la humanidad en los momentos más importantes y cómo va a estar en el futuro. Todas esas cosas son, son retóricas publicitarias. Aquí, por ejemplo, van a encontrar
que los colores, la manzana, el metro simboliza salud, las mariposas simbolizan olor, el azul se volvió el color adorable de la publicidad, se vuelve lo máximo. Como no puede uno oler el fat aquí, entonces lo simbolizan a través de flores, el olor. Se han inventado un imaginario de la energía, todos los productos tienen energizante, y entonces ustedes, el desodorante tiene energizante, la bebida tiene energizante, y lo resimbolizan a través de los protones y los neutrones, ¿no? Salud. También manejan la hipérbole, son exagerados, pero esto es una figura retórica para promover el consumo de las cosas. Pica tanto que necesitas un extintor, es tan liviano que puede ser jumping. Bueno, voy a ir rápido, pero también hay retóricas que se llaman la litote, donde niegan cosas que afirman. Entonces, por ejemplo, aquí quieren hablar del problema del cáncer del seno, y esto también para recordarlos de lingüística, ¿no? Y entonces niegan la presencia del seno porque es un tema sensible para mostrar, no puede ser explicitado porque puede ser considerado violento para o sea, mostrar temas así de mucha profundidad, ¿sí? Entonces se utilizan este tipo de recursos eufemísticos para tratar de negar lo que se va a afirmar. Entonces se afirma el tema del problema del cáncer en el seno, cómo se pierde a través de la representación de un globo. No se muestra la sangre, pero se niega y se afirma con el azul. Temas, por ejemplo, como el tema de la población LGTBI y más, son temas sensibles socialmente, entonces es mejor usar el tema, la retórica para afirmar algo que al mismo tiempo se niega. No hay personas de la población LGTBI, pero se simbolizan a través de las sillas, los colores. Las metáforas son bien importantes en la publicidad. Aquí, por ejemplo, no puede uno hacer una lectura literal denotativa que hombre y mujer tienen un pescado y una media, sino que quieren abstraer de eso los olores fuertes para decir que Clores va a eliminar los olores fuertes. Entonces, hay metáforas, ¿sí? Metáforas. Cuando se utiliza la retórica de utilizar personajes importantes, se llama participación mágica por acercamiento para vender el producto. Elementos de prestigio. Lo kitsch también se utiliza cuando las cosas son irreverentes y irrumpen el orden consagrado. Metonimia doble, cuando se trata de mostrar que los productos son naturales, entonces muestran de dónde provienen. Entonces se arma una metonimia doble de la presencia del toro y la relación con las carteras, ¿no? Que los productos sí son de verdaderos productos naturales. Bueno, entonces manejan mucho el tema de la retórica. Y por último, ya para terminar, dicen que las publicidades son muy antonomásicas, que por ejemplo aquí quieren representar a la mujer latina, dice ser exótica, otro poder que solo las mujeres latinas poseemos. Las mujeres latinas somos las colombianas, que en esas están las pastusas, las cartageneras, las chocuanas, pero también están las mujeres peruanas, las argentinas. Estamos hablando de gente muy diversa, pero las publicidades tienden a estereotipar y a reducir en un solo modelo para que eso equivalga a todas las mujeres latinoamericanas. Entonces eso es lo que se llama valor antonomásico, cuando se estereotipan las cuestiones para volverlas una sola. Bueno, bueno, ¿a cuánto se le fueron las pilas? Como habían 11, bueno, gracias a los que lograron perdurar acá. Al final de la publicidad fui muy rápido porque esto estamos hablando de explicaciones de más horas. Como yo les dije al principio, es una contextualización, una motivación para que ustedes no vayan en blanco bueno, no van en blanco nunca, porque siempre hay conocimientos previos, pero sí vayan
con alguna familiarización de aquellos, de aquello que aparezcan las pruebas, sobre todo en la lectura crítica y de textos discontinuos. ¿Sí? Entonces, es lo que yo les podía aquí participar, ayudar desde lo que sé, y espero que ustedes sigan investigando más, entrenándose más y motívense a hacer sus pruebas bien. Ya les dije, son formas de diagnóstico para ustedes mismos.